Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo de ingeniería de las reacciones químicas. El día de hoy veremos un nuevo tipo de reactores. Se trata de los reactores semicontinuos. Deduciremos sus ecuaciones de diseño mediante los balances de moles y a través de un ejercicio del libro de Fogler, Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas, plantearemos dichas ecuaciones, las cuales nos llevarán a un sistema de ecuaciones diferenciales que resolveremos mediante MATLAB. Bien, empecemos. El tipo de reactor semicontinuo que analizaremos será en el cual tenemos una entrada de uno de nuestros reactivos, pero ninguna salida. Por lo tanto, la reacción se va a realizar dentro del tanque como un reactor batch, pero la entrada del reactivo va a ser paulatina. Específicamente vamos a suponer que uno de nuestros reactivos está estancado previamente en el tanque. Este por supuesto va a ocupar un volumen inicial V0 y el otro reactivo va a entrar con un flujo volumétrico constante V0 minúscula, que es nuestro caudal. Ambos reactivos van a tener una concentración inicial, CA0 en el tanque, y una concentración inicial CB0, pero solo en la entrada de la corriente. Cabe destacar, y es importante, que la concentración de B al inicio en el tanque es cero, es decir, al principio no hay nada de B en el tanque. Bien, con estas consideraciones podemos empezar a hacer nuestro balance de masa global. Sabemos que la velocidad de entrada menos la velocidad de salida más la velocidad de generación es igual a la velocidad de acumulación. Entonces, para este caso, solo tenemos una entrada. Vamos a ponerla como M0 punto, es decir, el flujo másico de entrada, menos 0, que sería nuestra salida, más 0, ya que no podemos generar masa, debe ser igual al cambio de la masa con respecto al tiempo. A su vez, la masa puede ser expresada como el producto de densidad por volumen, por lo tanto, reemplazamos esta M con ρB, y similarmente, el flujo másico puede ser reemplazado por la densidad por el caudal. Si suponemos que ambas densidades son constantes, podemos sacar la de la derivada y nos queda ρ0 por B0, el caudal, igual a ρ por dV dt, la derivada del volumen con respecto al tiempo. También podemos suponer que toda la mezcla es incompresible, es decir, tiene densidad constante, por lo tanto podemos dividir entre ambas densidades y nos queda que la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual al caudal de entrada. Esto quiere decir que el cambio en el volumen del tanque va a ser igual a la razón con la que entra dicho volumen a través de esta corriente, lo cual tiene sentido. Esta ecuación va a ser importante a la hora de resolver este problema a través de MATLAB, por lo tanto la dejamos aquí pendiente, pero también la podríamos resolver si quisiéramos encontrar una solución analítica. Entonces separaríamos variables e integraríamos, nos queda la integral de dv es igual a la integral del caudal por dt, la integral de dv es b y la integral de v sub 0 es b sub 0t más c. Ahora tenemos que encontrar el valor de la constante de integración. Sabemos que en el momento 0 o al inicio nuestro volumen es v sub 0, por lo tanto reemplazamos dicha condición. Nos queda v sub 0 es igual a 0 por el caudal más c, lo cual implica que la constante de integración es v sub 0, la sustituimos en nuestra ecuación del volumen de arriba y nos da que el volumen es igual al caudal por el tiempo más el volumen inicial. Esto sería lo que obtenemos del balance de masa global. Ahora vamos a proceder a hacer los balances de moles para cada una de nuestras especies. Entonces empezamos con A. De nuevo tenemos el balance general. Vamos a hacer entonces el balance para A. Sabemos que no hay entradas ni salidas para A. Recordemos que A es el reactivo que está estancado en el tanque. Por lo tanto tenemos 0 menos 0 más la velocidad de generación, que aquí sí tendríamos, sería RA por el volumen, es igual a dNA de T, la razón de cambio de las moles con respecto al tiempo. Si tienes dudas de cómo se obtienen estos términos en este balance, puedes ver el vídeo que acaba de aparecer en la tarjeta, en el cual explico cómo se determinan específicamente cada uno de estos términos. Entonces nos queda que la derivada de las moles con respecto al tiempo es igual a RAV, pero sabemos que las moles son iguales a la concentración por el volumen. Entonces nos queda la derivada del producto entre la concentración por el volumen con respecto al tiempo es igual a RA por B. Pero aquí hay que tener cuidado, ya que no podemos suponer que el volumen es constante y sacarlo de la derivada como siempre lo habíamos hecho en todos los reactores anteriores, ya que el volumen sabemos que depende del tiempo. Por lo tanto, es una función del tiempo y no puede ser sacado como una constante. Entonces, utilizamos la regla del producto para derivar CA por B. Nos queda entonces derivada del primero de CA de T por el segundo sin derivar, que es el volumen, más el primero sin derivar, que es CA, por la derivada del segundo, que es de B de T. Eso tiene que ser igual a RA por B. Ahora ya sabemos cuánto vale dB de t, lo habíamos calculado anteriormente, es igual al caudal, entonces sustituimos dB de t por B sub 0, el caudal, y ahora despejamos la derivada.
Entonces restamos CaV sub 0 y luego dividimos entre el volumen. Nos queda que la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo es igual a RA menos V sub 0 sobre V por Ca. Esta sería una de nuestras ecuaciones que vamos a utilizar para modelar este reactor. Ahora vamos a hacer el balance molar de B. De nuevo, entonces, como estamos haciendo flujos molares, tenemos que la entrada va a ser FV sub 0, menos la salida, no tenemos, entonces será 0, más la velocidad de generación, que sería RB por B, es igual a dNB de T, la velocidad de acumulación, que sería la derivada de las moles con respecto al tiempo. Volvemos a aplicar lo mismo del balance anterior, reemplazamos NB por CB por B, aplicamos la derivada del producto de la misma manera, sustituimos dB de T por B sub 0 y ahora sustituimos nuestro flujo molar de B por CB sub 0 V sub 0. De nuevo vuelvo a recordarte que este CB sub 0 no es la concentración inicial en el tanque, es la concentración de la corriente de entrada. Ahora podemos despejar dCB de T de la misma manera que lo hicimos antes, restamos CB por B sub 0. Ahora aquí podemos sacar factor común B sub 0 ya que estos dos términos lo tienen, entonces nos queda CB sub 0 menos CB todo por B sub 0 más RB por B y dividimos entre el volumen. Nos queda entonces que dCB de T es igual a CB sub 0 menos CB por el caudal sobre el volumen más RB. Por último vamos a hacer el balance molar para nuestros productos. Tenemos que las velocidades de entrada y de salida son 0. Nuestra velocidad de generación será RC por B. Es igual a la acumulación que es dNC de T. Este por supuesto es exactamente igual al balance que hicimos al principio para A. Por lo tanto ya sabemos que nos queda dCC de T es igual a RC menos B sub 0 sobre B por CC. De la misma manera que nos había dado A. Estas serán entonces las ecuaciones que modelan este reactor. Como vemos, es un sistema de ecuaciones diferenciales que puede ser resuelto de manera analítica para ciertos casos, específicamente cuando nuestra velocidad de reacción sea de orden 0 para B, ya que esta dependerá solamente de Ca. Pero en la mayoría de los casos esta reacción va a ser elemental, por lo que será necesario utilizar un método numérico para resolver este sistema. Se podría resolver con el método de Runge-Kutta de cuarto orden, pero en este caso voy a utilizar la herramienta de MATLAB para resolverlo. En futuros vídeos utilizaré el método de Runge-Kutta para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Por ahora vamos a revisar el siguiente ejercicio, que he sacado del capítulo 4 del libro Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Fogler. El ejercicio nos dice: la producción de etilenglicol a partir de etilenclorohidrina y bicarbonato de sodio, esta, se efectúa en un reactor semicontinuo. Se alimenta una solución 1,5 molar de etilenclorohidrina a razón de 0,1 mol por minuto a 1500 decímetros cúbicos de una solución 0,75 molar de bicarbonato de sodio. La reacción es elemental y se efectúa isotérmicamente a 30 grados Celsius, donde la velocidad de reacción específica es de 5,1 decímetros cúbicos hora sobre mol. El reactor puede contener un máximo de 2500 decímetros cúbicos de líquido, a suma densidad constante. Nos piden graficar la conversión, velocidad de reacción, concentración de todas las especies y el número de moles de etilenglicol formadas en función del tiempo. Bien, en primer lugar lo que haremos es esquematizar nuestra reacción. Nos están diciendo que nuestro reactivo estancado es el bicarbonato de sodio, por lo tanto lo vamos a poner de primeras como nuestro A. Entonces va a ser el bicarbonato de sodio más B, que será nuestra etilenclorohidrina. La C será nuestro etilenglicol, la D el cloruro de sodio y la E el CO2. Nos dicen que la reacción es elemental, por lo tanto nuestra ley de velocidad será menos RA igual a K por CA por CB, la multiplicación de nuestras concentraciones de los reactivos. Luego nos dicen que la velocidad de reacción específica es de 5,1, es decir, nuestra K será igual a 5,1 decímetros cúbicos sobre mol hora. Por otro lado nos dicen que el volumen inicial es de 1500 litros, por lo tanto V sub 0 va a ser igual a 1500 litros. Nos dicen que el volumen máximo que podemos contener es de 2500 litros, por lo tanto ese va a ser nuestro volumen final. También nos dicen que la concentración de la solución es de 1,5 molar, entonces nos están dando el CB sub 0 igual a 1,5 moles por litro. B entra a una razón de 0,1 moles sobre minuto, es decir, este es nuestro flujo molar FB sub 0. Lo vamos a convertir de una vez a horas para tenerlo en las mismas unidades de la K. Multiplicamos por 60 y nos da 6 moles por hora. Con la concentración y el flujo molar podemos hallar el caudal, ya que este es igual a el flujo sobre la concentración. Sustituimos entonces 6 moles por hora dividido entre 1,5 moles sobre decímetro cúbico. Nos da 4 decímetros cúbicos por hora. Luego nos dicen que la concentración de nuestro otro reactivo, el bicarbonato de sodio, es de 0,75 molar, por lo tanto Ca en el momento 0 es de 0,75 moles sobre decímetro cúbico. Y eso es todo. Estos serían los parámetros que vamos a usar.
Ahora tenemos en cuenta las ecuaciones para los reactores semicontinuos que dedujimos anteriormente. Nuestros productos son C, D y E, pero estos van a estar en la misma proporción. En realidad es como si tuviéramos solo una de estas ecuaciones, pero de todas maneras las voy a enunciar las tres. Como vemos, estas ecuaciones dependen de las velocidades de cada una de nuestras especies, es decir, RA, RB, RC, RD y RE. Pero sabemos que podemos simplificar estas velocidades. En específico sabemos que se debe mantener el número RA sobre 1, RB sobre 1, RC sobre menos 1, RD sobre menos 1 y RE sobre menos 1. Es decir, las velocidades de cada una de nuestras especies divididas entre su coeficiente estequiométrico, positivo para los reactivos y negativo para los productos. De esta manera entonces podemos poner cada una de nuestras velocidades de reacción en términos de nuestro reactivo límite, es decir, A. Por lo tanto, RB va a ser igual a RA, que sale de estas dos primeras, y RC es igual a RD igual a RE igual a menos RA, ya que multiplicamos por menos 1 y nos queda menos RA. Por lo tanto, podemos sustituir todas estas velocidades por RA y menos RA respectivamente. Nos quedan de esta manera entonces. Con esto ahora lo que nos queda es utilizar la primera ecuación para saber en cuánto tiempo tenemos el llenado del tanque. Entonces sustituimos nuestro volumen final, 2500, es igual al caudal de entrada, que son 4 decímetros cúbicos por hora, por el tiempo más 1500, el volumen inicial. Restamos 1500, nos queda que 4T es igual a 1000 y dividimos entre 4, nos queda que el tiempo es de 250 horas. Como vemos, el reactivo B se agrega de manera muy lenta al reactor. Ahora analicemos las condiciones iniciales necesarias para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Sabemos que CA en el momento 0 es 0,75, CB en el momento 0 es 0, por lo que habíamos dicho previamente, que al comienzo no hay B en el tanque, aunque está entrando con una concentración inicial, pero al principio no hay nada en el tanque. Por supuesto, las concentraciones de nuestros productos en el momento 0 serán 0, y estas serán entonces las condiciones iniciales que vamos a usar. Por otro lado, nos están pidiendo graficar la conversión, la velocidad de reacción, las concentraciones y las moles de etilenglicol, es decir, NC. Entonces deberíamos calcular la conversión en primer lugar. Para ello estamos suponiendo que A es nuestro reactivo límite, pero podemos verificarlo. Entonces las moles de A que hay al inicio son 0,75 la concentración por el volumen, nos da 1125 moles de A, y las moles de B que se agregan al reactor serían 250 horas hasta llenar por las 6 moles por hora, es decir, el flujo molar que entra. Nos da 1500 moles de B. Como A y B reaccionan uno a uno, si la reacción se efectuara al 100%, se acabaría primero el reactivo A. Por lo tanto, A sí se puede considerar como nuestro reactivo límite. Entonces hacemos la conversión con respecto a A. Nos queda que la conversión son las moles que reaccionaron sobre nuestras moles iniciales, es decir, Na sub 0 menos Na sobre Na sub 0, pero sabemos que moles es igual a concentración por volumen. Por lo tanto, nos queda Ca sub 0 por B sub 0 menos CaB sobre Ca sub 0 B sub 0. Esta sería entonces la expresión con la cual vamos a calcular nuestra conversión. Por otro lado, las moles de C producidas, es decir, las moles de etilenglicol producidas, serán moles igual a concentración por volumen. Con todas estas ecuaciones ya podemos ir a MATLAB. Bien, ya en MATLAB empezamos colocando CLC punto y coma, clear punto y coma. Esto es para que al principio se borre nuestra consola. Vamos a inicializar unas cuantas variables. Vamos a poner nuestro tiempo final igual a 250, nuestra K, que es igual a 5.1, punto y coma, nuestro CA0 igual a 0.75, punto y coma, nuestro volumen inicial, lo voy a llamar vol 0, es igual a 1500, punto y coma, y ya, estas serían las que necesitaríamos. Aquí vamos ahora a poner nuestro tiempo, nuestro intervalo de tiempo, lo vamos a llamar tspan, igual a el intervalo que va desde 0 hasta nuestro tiempo tf, con un paso de 0.1, ponemos 0. Aquí entre los dos, entre nuestros dos intervalos. De esta manera terminamos con punto y coma. Luego lo que vamos a hacer es poner nuestras condiciones iniciales. Vamos a poner entonces nuestras condiciones iniciales. Ponemos entonces nuestro vector y0
este vector va a contener todas nuestras condiciones iniciales en el orden en que vamos a colocar nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces primero vamos a colocar la del volumen, ponemos vol 0, que serían los 1500, coma, CA0, sería la concentración inicial de CA, y luego las demás con 0, ponemos 4 concentraciones en 0, que es nuestro reactivo B y nuestros 3 productos. Terminamos con punto y coma. Y ahora lo que vamos a hacer es el solver, el que nos va a resolver nuestro sistema. Ponemos entre paréntesis cuadrados t, y es igual a O de 45. Este va a ser el método que nos va a resolver nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Paréntesis, arroba, semi, voy a llamar de esa manera mi sistema o mi función, que va a ser la que va a contener el sistema de ecuaciones diferenciales, coma, tspan, que se va a integrar con respecto a ese tiempo, con las condiciones iniciales y0. Y terminamos con punto y coma. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestras funciones adicionales. Estas van a ser entonces nuestra velocidad de reacción, la voy a llamar vel, es igual a nuestra K multiplicado por nuestra CA, que va a ser y va a ser nuestra segunda posición de la y, la segunda que nos va a entregar el vector y, que lo vamos a definir posteriormente. Entonces aquí lo que hacemos es simbolizarlo de esta manera, 2 puntos, coma 2. Esto nos va a generar entonces CA, ¿sí? Recordemos que el 1 sería el volumen, la 2 sería CA, la 3 CB y así sucesivamente con los productos. Multiplicamos por nuestra CB, pero el producto, como esto es una posición de una columna, entonces hay que hacerlo de la siguiente manera, como punto por y, paréntesis, 2 puntos, coma 3, que sería nuestra CB, y cerramos con punto y coma. Esta sería entonces la forma como se calcula la velocidad de reacción. Ahora vamos a escribir nuestra conversión. Esta va a ser x igual a paréntesis CA0 multiplicado por nuestro volumen inicial, que es vol 0, menos la concentración, que va a ser y, la concentración CA, que va a ser y, 2 puntos, coma 2, por, pero recordemos que este por es punto por, nuestro volumen, que es nuestra primera variable que sale del vector de funciones, entonces va a ser y, paréntesis, 2 puntos, coma 1. De esta manera entonces ya calculamos el numerador de la conversión dividido entre paréntesis CA0 por vol 0. De esta manera entonces ya terminamos de calcular la conversión. Y por último vamos a calcular las moles de etilenglicol producidas, que sería NC igual a CC, que sabemos que es Y, paréntesis, 2 puntos, coma, sería nuestra variable 4, punto por nuestro volumen, que sabemos que es nuestra primera variable, entonces dará Y, 2 puntos, coma 1. De esta manera entonces ya calculamos todas nuestras funciones adicionales. Estas nos van a servir para hacer los gráficos, los perfiles para la velocidad de reacción, la conversión y las moles de etilenglicol producidas. El siguiente paso que podemos hacer es de una vez hacer nuestras gráficas. Vamos a usar el comando plot, paréntesis. Vamos a graficar en primer lugar la conversión. Ponemos t, x, coma, vamos a poner que la grafique de color rojo, entonces ponemos R, ponemos un X label, entonces en el eje X queremos que diga, ponemos tiempo en horas, este sería nuestro eje X, punto y coma.
Y luego en el eje Y label, queremos que vaya nuestra conversión. Entonces ponemos conversión. Y hacemos punto y coma. De esta manera entonces ya se nos hace la gráfica de conversión con respecto al tiempo. Vamos a hacer de una vez todas. Vamos a copiar y pegar esta. Y listo, estas van a ser entonces nuestras 3 gráficas adicionales. Nos faltarían entonces las de la concentración. Vamos a ver cómo se graficarían estas. Entonces vamos a generar plot de la misma manera. Vamos a graficar T, coma. Vamos a graficar primero CA. Sería entonces Y, paréntesis, 2 puntos, coma 2. Recordemos que esta era nuestra CA. La vamos a graficar de color rojo. Punto y coma. Y ponemos hold on, ya que queremos que nos grafique otra gráfica encima de esta. Entonces hacemos de nuevo la otra. Podemos copiar y pegar. Y aquí vamos a poner B, que sería entonces nuestra Y3. La vamos a poner de color azul. Volvemos a poner hold on. Y por último, vamos a graficar nuestros productos, que recordemos que es una sola, entonces no es necesario poner las 5 gráficas, sino solo con 3 es suficiente. Entonces aquí vamos a graficarlo de color verde y ya no es necesario poner el hold on. Entonces nos quedaría de esta manera. De esta manera entonces es que graficamos los 3 perfiles en la misma gráfica. A esta le vamos a poner una leyenda, porque debemos especificar cuál es cuál. Entonces vamos a poner la leyenda, va a ser CA, coma, entre comillas CB, coma, entre comillas CC igual a CD igual a CE. Y ponemos los label, entonces X label, vamos a tener tiempo, de nuevo en horas, punto y coma, y el Y label, que va a llevar concentración en moles por decímetro cúbico. Y lo último que haremos será crear nuestra función. Recordemos que esta siempre debe aparecer al final del archivo. Entonces ponemos function y end. Vamos a crear nuestra función, que va a ser de Y igual a semi, la que utilizamos arriba. Vamos a poner T, Y. Estos van a ser los inputs de esa función. Y luego vamos a poner nuestras variables, nuestras constantes, perdón. K va a ser igual a 5.1. B0 minúscula es igual a 4, que es nuestro caudal. Luego tenemos CB0, que es 1.5. Vamos a crear también RA, ya que aparecen todas las ecuaciones, entonces la creamos de una vez. RA es igual a menos K por Y2, nuestra segunda función, que sabemos que es CA, por Y3, que sería CB. De esta manera entonces calculamos nuestro RA. Y lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces recordemos que de Y son nuestras derivadas. Entonces nuestra primera derivada, que sabemos que es el volumen de B de T, es igual a B sub 0, simplemente. Nuestra segunda derivada, que sabemos que es de Y2, es decir, CA, sabemos que es igual a RA menos B0 por Y2, que es nuestro CA, dividido entre el volumen, que es Y1. Ahora vamos a crear la de B, que va a ser entonces de Y3 es igual a paréntesis CB0 menos CB, pero CB sabemos que es Y3, multiplicado por B0, dividido entre Y1, que es nuestro volumen. Y a esto le sumamos RA.
cerramos con punto y coma y esta sería entonces nuestra tercera ecuación diferencial. Vamos a hacer la cuarta de Y4, que sería la de nuestro primer producto de etilenglicol. Esta sabemos que es menos RA menos B0 multiplicado por la concentración de C, que es Y4, dividido entre Y1 de nuevo, el volumen. De esta manera entonces ya tenemos nuestra derivada de C con respecto al tiempo. Y para las otras tres, pues lo único, como son muy similares a 4, podemos copiar y pegar y simplemente cambiar 4 por 5. Aunque ya sabemos que estas van a ser iguales, de hecho no deberíamos ni siquiera ponerlas, pero de todas maneras lo voy a hacer para tenerlas todas las ecuaciones que planteamos. Y de esta manera entonces ya queda nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, aquí nos está señalando este warning. Esto quiere decir que no estamos utilizando aquí dentro el tiempo, es decir que este sistema no depende del tiempo, o bueno, depende implícitamente del tiempo, no explícitamente. Entonces lo que nos sugiere aquí para arreglarlo es cambiar ese tiempo por este símbolo. Entonces lo dejamos así, como para que no nos ponga ningún warning. Bien, ahora para finalizar nuestro sistema de ecuaciones diferenciales vamos a poner nuestro retorno de nuestra función, que va a ser de y igual a paréntesis cuadrados de y1 punto y coma de y2 punto y coma de y3 y así sucesivamente hasta de y6. De esta manera entonces ya habremos terminado nuestro código. Esto debería entonces ya hacernos nuestros perfiles. Entonces vamos a graficar en primer lugar la conversión. Vamos a poner porcentajes a estos para que solo nos grafique nuestra conversión. Ya con esto terminaríamos. Entonces le damos correr y como vemos nos calculó nuestro primer perfil. Este es el perfil de conversión. Luego entonces le ponemos porcentaje aquí y quitamos este porcentaje. Aquí nos calcularía el perfil de la velocidad de reacción de esta manera. Luego quitamos y colocamos el DNC. Este sería el perfil de nuestras moles de etilenglicol. Y por último nuestros perfiles de concentración. Le quitamos esto aquí y a la leyenda y le damos correr y aquí tendríamos nuestros perfiles de concentración. Exportando estos datos a Excel obtenemos los siguientes perfiles. La conversión con respecto al tiempo nos da creciente casi linealmente hasta llegar a 1. Vemos que la reacción entonces se da completamente después de aproximadamente 200 horas. Como vemos, la conversión ya toma el valor de 1 después de 200, por lo tanto, de 200 a 250 horas lo que estaríamos haciendo es una pérdida de tiempo, ya que la reacción terminó 50 horas antes. Por otro lado, tenemos aquí la velocidad de reacción. Tenemos que al principio la velocidad de reacción es máxima y luego empieza a decrecer paulatinamente hasta llegar de nuevo a nuestras 200 horas. Por otro lado, las moles de etilenglicol producidas va a tener la misma forma de la curva de conversión. Vemos que se producen 1125 moles de etilenglicol. Esto no es sorpresa ya que la conversión es del 100% y la reacción es 1 a 1 con respecto a A y C. Por lo tanto, estaríamos produciendo las mismas moles que habían al principio de A. Por otro lado, tenemos el perfil de concentraciones de todas nuestras especies. Tenemos entonces en azul Ca. Vemos que decrece desde 0,75 hasta llegar a 0. Vemos el otro reactivo que es B. Al principio vemos que la concentración se mantiene prácticamente en 0 todo el tiempo, es decir, todo lo que ingresa reacciona, hasta llegar a más o menos las 200 horas, donde ya empieza a crecer la concentración, porque la velocidad de reacción disminuye. Y cuando pasa las 200 horas y se acaba A, ya no hay nada que reaccionar, por lo tanto la concentración de A crece de manera lineal. Por último, en los productos vamos a tener la línea verde. Todas las concentraciones van a ser iguales ya que se producen las mismas moles de cada uno de nuestros productos. Crece paulatinamente, llega a un máximo, que es donde la reacción termina,
y la concentración empieza a disminuir, ya que las moles van a ser las mismas, pero el volumen sigue aumentando. Entonces vamos a tener las mismas moles sobre un volumen mayor, por lo tanto la concentración disminuye. Y este sería entonces nuestro perfil de concentraciones. Por supuesto, es obvio que en este caso deberíamos operar en el máximo de C, es decir, entre unas 190 y 200 horas, ya que hacerlo por encima de este tiempo nos va a generar una pérdida de material y de tiempo. El ejercicio prosigue y ahora nos dice, suponga que pudiera variar el flujo molar entre 0,01 y 2 moles sobre minuto. ¿Qué flujo y tiempo de retención elegiría para fabricar el mayor número de moles de etilenglicol en 24 horas, teniendo en cuenta los tiempos muertos para limpieza, llenado, etcétera? Bien, en primer lugar, esta es una reacción en fase líquida, por lo tanto, aumentar el flujo lo que nos va a dar es una relación inversa con el tiempo siempre. Por lo tanto, lo mejor es utilizar el flujo mayor, 2 moles sobre minuto. Pasamos este flujo de nuevo a horas. Tenemos 2 por 60 nos da 120 moles por hora. Hallamos de nuevo nuestro caudal, 120 dividido 1,5, la misma concentración de entrada, nos da 80 decímetros cúbicos por hora. Como vemos, es un caudal mucho mayor que el que había antes. Este caudal mayor nos va a dar ahora un tiempo de llenado de tan solo 12,5 horas. Como todos nuestros parámetros son los mismos, podemos simplemente ir a MATLAB y cambiar nuestro caudal por 80 y nuestro tiempo por 12,5. De esta manera entonces le damos correr y vamos a nuestro NC, que lo tenemos aquí, bajamos y obtenemos una cantidad de moles de NC de 1097. Estas van a ser entonces las moles que vamos a producir en 12,5 horas. Pero recordemos que también hay que agregar un tiempo para el llenado y puesta a punto del reactor. Vamos a suponer que son unas 3 horas aproximadamente. Entonces quiere decir que en 15,5 horas tenemos una producción de etilenglicol de 1097 moles. Esto nos deja entonces con un tiempo sobrante de 8,5 horas. Restándole las 3 horas de alistamientos nos da 5,5 horas para la reacción. Entonces volvemos a MATLAB, hacemos nuestra reacción ahora hasta 5,5 nada más, ponemos 5,5, le damos correr, volvemos a ir a NC, bajamos y nos da que se producen 586 moles. De esta manera entonces, si dejamos llenar el reactor y luego hacemos el tiempo restante, obtenemos unas 1682 moles de producto. Pero ya sabemos, motivados por el numeral anterior, que tal vez llenar el reactor no sea la mejor idea. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa si hacemos nuestros dos lotes de manera que sea igual el tiempo, es decir, de unas 9 horas más las 3 de alistamientos nos dan 12 horas. Vamos a MATLAB, cambiamos nuestro tiempo por 9, le damos correr, revisamos nuestro NC, bajamos y vemos que producimos 916 moles por lote. Por lo tanto, en nuestro segundo lote, que también son 12 horas, vamos a producir también 916 moles por lote, lo que nos da entonces 916 más 916, 1832 moles. Como vemos, este resultado es mayor que el de haber hecho llenar el tanque y luego utilizar el tiempo restante. Si hiciéramos 3 lotes al día, podrías verificar que la producción de etilenglicol es menor. Por lo tanto, nos quedamos con la opción de 12 horas por lote, 2 lotes al día, produciéndonos 1832 moles. Y eso es todo. Si te ha parecido útil este video, no dudes en dejar tu like y compartirlo con alguien a quien también le pueda interesar. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.